Bienvenidos a Flash Surfing. Aquí comienza el repaso a las noticias con las imágenes más destacadas de la semana alrededor del mundo del surf. Victorias para Jonathan González y Elizabeth Tacoronte en la categoría de mayores de 40 años en el Euromaster 2025 disputado en la izquierda de las Palmeras en la Playa de las Américas. La internacionalmente conocida como Spanish Left fue también el escenario del tercer título europeo en la categoría de mayores de 50 años del Euromaster para el cántabro Dani García. Gente como yo que hemos competido tantísimo. El Spring Surf Fest Las Américas Pro puso el cierre con el Euro Kids, competición en las categorías sub-10, sub-12 y que coronó con los títulos europeos sub-14 a la española Nadia Naleso y al italiano Rocco Rigliaco. La primera edición de la European Super League confirmó las victorias finales para el danés Christian Andersen y la española Alba Frey tras la celebración de las pruebas en Melilla, Benalmádena, Santa Pola y Sesimbra. Triunfos para los franceses Clément Rocheiro y Justin Dupont en el regreso tras 3 años de ausencia del Punta Galea Big Wave Challenge, en una jornada marcada por olas que alcanzaron los 6 metros de altura. El surf de invierno europeo comenzó a lo grande en Irlanda. La ola de Mullaghmore puso todo de su parte para recibir en condiciones extremas a especialistas como Kyle Laney, Nathan Florence o Nacho González. Hawái recibió también una potente marejada inaugural para la temporada de olas gigantes en Japs, con Alby Lawyer como gran protagonista al firmar las mejores olas del día. Hit me for the day, for the light. Pilgrimage cuenta la experiencia de la joven Ruby Berry relatando lo que es la migración anual hacia climas más cálidos de muchos surfistas de Australia Occidental hacia el desierto, donde hay que ganarse el respeto. Tras las intensas experiencias en las frías olas de Chile, Laura Cobiella sintió la necesidad de reencontrarse con un oleaje tropical. El resultado de ese impulso quedó reflejado en Tropic Fever. Con esta nueva entrega por parte de la surfista canaria nos despedimos por esta semana. Más información y vídeos completos en flashsurfingmagazine.com.